Señor, oh, resucitado, aleluya, resucitado el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Oh, viene a llevarnos. Aleluya. Viene a llevarnos el Señor. Bendito Padre, gracias por otro día que nos da y a la iglesia que nos da. Gracias para las bendiciones que nos da. Gracias para nuestras familias y amigos. Y gracias por la iglesia aquí y por el trabajo que nos da. Esperemos que estamos luces a nuestra comunidad dirigida a otros hacia ti siempre. Ayúdanos por todo este tiempo a concentrarnos en usted para adorarte. Gracias por todo lo que es y lo que haces. Y gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón.
Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días regresó y a los suyos se mostró. A sus seguidores dio la paz, en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. En el cielo reina en majestad el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, al Cordero nuestra cruz. El Mesías vive, el Dios soy, Rey de reyes es Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo. En griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos, respondió Pilato. Lo que he escrito, he escrito. Hermanos, este es un momento de reflexión, un momento de meditar. Les pido, por favor, meditemos, controlemos a nuestros niños, no conversemos. Recordemos que tenemos que meditar la crucifixión de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Oremos por el pan. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque en este momento nos permites recordar, Padre, cada uno de los sacrificios que hiciste. Te pedimos que bendigas el pan que nos recuerda la crucifixión y el peso con el que cargaste por nosotros. Te damos gracias. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos por el vino. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Padre. Nos acercamos nuevamente ante tu presencia para darte gracias por el vino, Padre, que representa la sangre derramada por nosotros. Padre, te pedimos que nos des fuerzas para poder seguir en la lucha, para que nos guíes cada momento. Te damos gracias por el vino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día de hoy. Comenzar con el Rey que anima, confesarle, Señor, tu Dios soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, confiando por ti a vivir. Un momento contigo tesoro, conversar con el Rey es mi amor. Me impartes tu sabiduría, me inspiras tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, honrado por ti a vivir. Muy buenos días, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias, vamos a ver, el capítulo 16 de Primera de Corintios, un versículo que todos conocemos, donde el hermano Pablo nos invita a apartar algo de lo que hayamos ganado o según hayamos prosperado. Vamos a leer el versículo. Dice el versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda,
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en este día de apartar algo de lo que ya tú nos bendeciste y aportarlo a tu comunidad, a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo. Sabemos que en esta iglesia ese dinero es bien administrado. Sabemos y confiamos, Señor, en que todo lo que se hace con ese dinero es para tu gloria y honra, Señor. Y te damos las gracias por permitirnos participar de este acto de adoración en una iglesia en que podemos estar tranquilos y confiados que este acto es para tu gloria, Señor. Te pedimos por aquellos, Padre, que por alguna manera no pueden poner algo en la ofrenda de hoy o participar. Sabemos, Padre, que están aquí ofrendando sus corazones, Señor, al llegar aquí y con sus vidas poder adorarte y servirte, Señor, de una manera o de otra. Te pedimos que nos bendigas, Padre, para que en la próxima semana, el próximo primer día de la semana, puedan participar con nosotros los que hemos podido sacar algo y aportarlo para tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quería decirle, hermanos, mientras se recoge la ofrenda, que este versículo no está ahí escrito. Cada consejo que da la Biblia es un consejo tremendo, porque algo que hemos aprendido como familia es que cuando cobramos, recibimos el cheque o el dinero y apartamos algo inmediatamente, lo primero que apartamos es para el Señor. Es muy sencillo, no es lo mismo como antes nosotros hacíamos, que dejábamos para el sábado por la noche o el mismo domingo buscando qué íbamos a ofrendar. Muchas veces ya damos de lo que sobraba, porque ya habíamos pagado el carro, la casa, cualquier cosa, entonces nos dolía un poco más dar esa ofrenda. Pero una vez cuando cobramos, por ejemplo un viernes o el día que vayamos a cobrar, sacamos algo aparte, lo damos con un corazón mucho más agradecido y luego el Señor suple. Tomen este consejo y aparten algo, inmediatamente cobren, porque a mí me ha funcionado muy bien. No he vuelto a dar una ofrenda que me duele el bolsillo o rebuscando a ver de dónde la doy. La he dado con mucha devoción, sabiendo que Dios nos ha bendecido. Tomen ese consejo y apártenlo antes de pagar cualquier bill, cualquier factura. Saquen aparte algo para el Señor y créanme que su vida va a cambiar en cuanto a la ofrenda. Ahora que los niños, vamos a ofrendar para que los niños pasen al frente y cantar esta alabanza. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador?
Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy de versículo Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Podemos sentarnos, hermanos, hermanas. Dios me bendiga. Buenos días con todos. Gracias a Dios que estamos aquí. Nos podemos encontrar este primer día de la semana. Podemos reencontrarnos y estudiar la palabra de Dios. Hemos tenido un buen estudio de la palabra de Dios. Más temprano, bueno, un buen tiempo de oración, mejor dicho. Esta mañana temprano, pero también una clase con los adolescentes, clases con los niños. Y gracias a Dios por el apoyo que no solamente los padres dan enseñando, sino también enviando a sus niños a las clases, ¿no?, de los niños y de los adolescentes. Bueno, estamos agradecidos a Dios por estas bendiciones. Ok, bueno, hoy día tenemos la intención de compartir a Cristo y que mientras compartimos a Cristo, tú y yo podamos conocerlo aún más y claro, mientras conocemos más y más a Cristo, que podamos también compartir a Cristo con los demás. Bueno, en nuestra oración es que usted pueda conocer o pueda lograr esto después de escuchar la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Bueno, entonces hoy día vamos a continuar continuando acerca de esta serie de lecciones que tienen que ver con estos ejercicios espirituales que a nosotros nos van a ayudar a fortalecer en nuestra vida espiritual. Hemos estado hablando ya nosotros acerca de 2 lecciones en las 2 últimas semanas. Hoy día vamos a continuar acerca de esto. Y hoy día, para continuar acerca de esto, quisiera empezar hablando acerca de las lenguas. Bueno, no vamos a estar hablando de esos dones de las lenguas, sino más bien estamos haciendo referencia a lo que es los idiomas. En este caso, de hablar diferentes idiomas. Ahora, y la razón por la que quiero hacer referencia acerca de esto es porque es muy probable que aquí en la congregación hayan hermanos que hablen 2 idiomas. Bueno, algunos hablan español, su idioma nativo es el español, pero han aprendido otro idioma como es el inglés. Algunos que hablan inglés, que su idioma nativo es el inglés, pero que han aprendido el español. Ahora, la razón por la que quiero hacer referencia a esto es simplemente por el hecho de que cuando tú y yo, si hay alguien aquí que sabe hablar 2 idiomas, pues de pronto puede tener comunicación. Por ejemplo, comunicación con varios hermanos. Por ejemplo, si encontramos que hoy un hermano o nos sentamos al lado de un hermano que solamente habla inglés, pero tú, a pesar de que tienes el idioma como idioma nativo el español, pero también sabes inglés, pues tú vas a poder comunicarte con esta persona. Por lo tanto, no te vas a sentir como que hay lejanía aún estando en el mismo lugar. Pero sin embargo, cuando una persona no habla 2 idiomas, supongamos que de pronto, si no hablamos 2 idiomas, venimos a un lugar donde nos sentamos al lado de una persona que no habla nuestro idioma. De pronto su idioma nativo es únicamente el inglés, pero nuestro idioma nativo únicamente es el español y ninguno de los dos sabe un segundo idioma, por lo tanto no podemos comunicarnos. En ese sentido, aún estando cerca en el mismo lugar, sentimos que estamos lejos. Sentimos que estamos lejos. Ahora, en ese sentido, la razón por la que hacemos referencia de esto es porque la Biblia nos habla, o cuando la Biblia nos habla acerca de esta situación de lejanía, justamente pasa por eso. Pasa por el hecho de que de pronto no tenemos, o de pronto una persona o un cristiano no puede, o por alguna razón no puede comunicarse con Dios. Puede estar en proximidad de Dios, pero por alguna razón siente que Dios está lejos de esta persona. Ahora, por ejemplo, tú y yo conocemos personajes de la Biblia, como estos 2 personajes de los que voy a hacer mención ahora. Por ejemplo, levanta la mano si tú conoces a Judas, este personaje de la Biblia. ¿Has escuchado acerca de Judas? Levanta la mano. ¿Quién escucha de Judas? A ver, ok.
Ahora, ¿quién conoce a Felipe, este otro personaje, discípulo de Jesús? Felipe, discípulo de Jesús en la Biblia. Claro, hay varios que conocen esos personajes. Ahora, la razón por la que hacemos mención de estos dos personajes es porque ellos son ejemplo de lo que acabamos de decir. Ejemplo de que el hecho de que dos personas estén cerca o que dos personas estén sentadas una del otro no significa necesariamente que haya cercanía. No significa necesariamente que haya intimidad entre estas dos personas. Y la razón, y claro ejemplo de esto, pues son Judas y Felipe. Por ejemplo, Judas, estando mucho tiempo con Jesús, estaba cerca de él, caminaba junto a él, pero no significaba que su corazón estaba cerca de Jesús. Estaba cerca de Jesús, pero estaba próximo a Jesús, pero en realidad no había una intimidad espiritual para con él. Y en el caso de Felipe, una de las cosas que encontramos, o una de las cosas que la Biblia nos dice con respecto a Felipe, es el momento especial, el momento particular en cuando Felipe, por ejemplo, empieza a preguntar a Jesús, Jesús, enséñanos al Padre. Y una de las cosas que dice Jesús es, bueno, Felipe, ¿por qué haces esta pregunta? En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y no conoces al Padre. ¿Cómo tú puedes preguntarme que te presente o pedirme que te presente al Padre? Lo que quiere decir que el hecho de que estemos cerca de una persona, el hecho que estemos en proximidad de una persona o en el mismo lugar que otra persona, no significa necesariamente que haya intimidad espiritual entre ambas. Y el claro ejemplo de esto, pues ya los hemos mencionado, Judas y Felipe. En fin, si me entiendes la idea, situaciones como estas o ejemplos como estos, lo que hacen simplemente es corroborar el hecho de que una persona o muchas veces podemos estar cerca, podemos estar inclusive en el mismo lugar, pero podemos estar en el mismo lugar, pero sin embargo nuestro corazón puede estar alejado de esta persona. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer si de pronto conocemos a alguien o aún así nosotros, o aún si nosotros nos encontramos pasando por una situación como esta? Una situación como esta en la cual de pronto también sentimos que estamos en proximidad de alguien, pero de pronto no estamos realmente cerca de ellos porque nuestro corazón está lejos. ¿Qué podríamos hacer si esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual? A nuestra vida espiritual cuando de pronto empezamos a sentir que estamos cerca de Dios, pero de pronto sabemos o entendemos o hay algo que de pronto nos está alejando de Él. ¿Qué podríamos hacer? Ahora, si la pregunta es esta, ¿qué podemos hacer? Creo que esto nos invita a nosotros a hablar acerca de este tema. Nos invita a hablar acerca de cómo tú y yo como hijos de Dios ¿qué podemos hacer tú y yo como hijos de Dios para que no solamente estemos en proximidad a Dios, sino para que tú y yo podamos decir que estamos cerca de Dios, que tenemos y que estamos teniendo una relación íntima, espiritualmente íntima con nuestro Padre Celestial? Y esta es la razón por la que hemos puesto como título a esta lección ahí, lo que ves en pantalla. Como parte de uno de estos 6 ejercicios espirituales de los que vamos a estar hablando, hemos puesto como título a esta lección, acércate, no vuelvas a alejarte. Y de esto es lo que vamos a estar hablando nosotros esta mañana, porque es importante que si tú y yo de alguna manera nos sentimos lejos, nos sentimos apartados, o que si tú y yo conocemos a alguien que aún estando en la iglesia ya tiene el deseo de tirar la toalla, pues, y alejarse totalmente de Dios, pues es necesario hablar de lo que debemos de hacer para acercarnos, para no alejarnos de Dios, acercarnos y no volver a alejarnos de nuestro Dios. Entonces, para estudiar, para hablar acerca de esto, quiero pedirte que en tu Biblia vayas a Santiago capítulo 4. Ubícate ahí para poder hablar acerca de estos versículos. De esto vamos a leer estos versículos para dar desarrollo de esa lección de la palabra de Dios. Otra vez lo repito, que lleva como título, acércate, no vuelvas a alejarte. Pero antes que nada, pues quería pedirte que me acompañes con esta oración para pedir la guía y la bendición de Dios para predicar de su palabra. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre, eres bueno con nosotros. Tu amor y misericordia siempre se muestra a nuestro favor, Dios.
nos sostienes, nos cuidas, nos das lo necesario para vivir, Dios. Y nosotros queremos agradecerte por esto, someternos ante tu voluntad. Y esta mañana, mientras predicamos tu palabra, pedimos que nos guíes, que nos ayudes a hacerla entender de la mejor manera, que nos ayudes a retenerla y que nos ayudes a practicarla, Dios. Te alabamos, Padre, y pedimos de esta manera tu guía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ok. Hablemos acerca de esto, hablemos acerca de este tema. Bueno, no sé si te ha pasado esto, pero cuando tú y yo de alguna manera nos sentimos alejados, hay una pregunta que por lo general nos hacemos. Bueno, no sé, quizás te has hecho esa pregunta, pero en todo caso, por lo general hacemos esta pregunta: ¿qué tan cerca está esta persona de mí? ¿O qué tan cerca o realmente esta persona, él o ella, quiere estar cerca de mí? Ahora, esta pregunta es una pregunta que quizás alguien que conocemos se ha hecho, o quizás tú y yo nos hemos hecho. Tú y yo quizás nos hemos preguntado esto porque de pronto sentimos la lejanía de alguien. Es más, muchas veces cuando nos hemos sentido lejos o alejados, una de las cosas que nos hemos preguntado, o una de las cosas que hemos dicho, espero que no, pero quizás hemos usado frases como estas: si él o ella no quieren estar lejos de mí, entonces que sean ellos los que se acerquen. ¿No has escuchado esta frase alguna vez? ¿La has usado? Espero que no. Si él o ella desean estar cerca de mí, entonces que sean ellos los que se acerquen. ¿Has usado esa frase alguna vez? Ok. Quizás no la has usado. Si él o ella no quieren estar lejos de mí, entonces que sean ellos los que inviertan el tiempo para no sentirse alejados. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? ¿La has usado? No levantes la mano. Si él o ella no quieren estar cerca de mí, entonces que sean ellos los que inviertan el tiempo si quieren sentirse cerca de mí. Ahora, como te decía, no te voy a pedir que levantes la mano si has usado alguna de estas frases o si has escuchado a un conocido usar alguna de estas frases. No te voy a pedir que hagas eso. Bueno, tampoco te voy a pedir, o tampoco señales a tu hermano o tu hermana, ni tampoco señales al padre de tus hijos, a tu esposo. No es la intención hacer esto, sino más bien la intención es con respecto a estas frases, es saber que si tú y yo hemos escuchado o si tú y yo hemos usado alguna de estas frases, la razón por la que muchas veces lo hemos hecho es porque hemos sentido la lejanía de algo o de alguien. La lejanía ha sido parte de nuestras vidas. Es más, ahora, si esto es cierto, entonces una de las preguntas que quizás nos hemos hecho no en relación a las personas, pero en relación a nuestra vida espiritual o en relación a Dios, cuando tú y yo nos hemos sentido de esta manera, lejos, o hemos sentido que Dios no está tan cerca de nosotros, nos hemos hecho quizás esta pregunta: ¿está realmente Dios cerca de mí? ¿Está realmente Dios cerca de mí? Porque me siento lejos, porque siento que está alejado. ¿Está realmente Dios cerca de mí? ¿Qué tan cerca está Dios de mí? Ahora, esta es una pregunta que tú y yo honestamente alguna vez nos hemos podido hacer, especialmente cuando nos hemos sentido solos, o otra vez cuando hemos sentido la lejanía de Dios, o hemos sentido que Dios está lejos de nosotros. Sin embargo, aún siendo esta una pregunta honesta, la verdad es que esta no es la pregunta correcta. Es más, cuando leí acerca de este tema, con respecto a este tema, un predicador había escrito un artículo justamente en relación a esto, diciendo que, bueno, es cierto que muchas personas pueden hacerse esa pregunta, muchos cristianos pueden hacerse esa pregunta: ¿qué tan cerca está Dios de mí? Pero en realidad, aún siendo esta una pregunta honesta, no es una pregunta correcta, porque realmente la pregunta correcta que debemos de hacernos es: ¿qué tan cerca estamos tú y yo de Dios? Ahora, a manera de entender esta pregunta, a manera de entender qué tan cerca estamos de Dios, a manera de poder entender por qué esta pregunta es la pregunta correcta, creo que valdría la pena tomar algunos ejemplos muy prácticos para poder entender esto de una manera o de mejor manera.
Y para esto vamos a tomar el ejemplo del matrimonio. Vamos a tomar ejemplo del matrimonio. Y bueno, tomamos el ejemplo del matrimonio porque si tú, al igual que yo, estás casado, estás casada, entonces tú como esposo, como esposa, ya debes de saber que no es lo mismo la proximidad que la intimidad. Bueno, no te preocupes si eres esposo y que de pronto estás pensando, no sé de lo que me está hablando el hermano, no te preocupes, porque tu esposa te va a hacer entender. Y te va a hacer entender o por las buenas o por las malas. Esperamos que sean por las buenas. Pero el asunto es de que todo matrimonio, si no sabe, debería de saber que hay una diferencia o que no es igual la proximidad y la intimidad. Ahora, ejemplos de estos hay varios, como por ejemplo, podríamos hacer mención acerca de cuando los cónyuges están, o sea, los esposos están juntos, ¿verdad? Están juntos los dos sentados en el mismo mueble. Están sentados en el mismo mueble, uno al lado del otro, pero aún estando sentados los dos juntos, uno al lado del otro, están separados. Están separados o están apartados a miles de millas de distancia. Están en proximidad. Pero el hecho de que estén en proximidad no quiere decir necesariamente que tengan intimidad, espiritualmente hablando. O claro, también podemos hablar del momento en el que dos cónyuges, un matrimonio, están durmiendo compartiendo la misma cama. Uno al lado del otro, es cierto, están juntos, están compartiendo la misma cama, pero no están en la misma cama y no están teniendo esa intimidad espiritual. Y por supuesto a esto podemos añadir el hecho que dos cónyuges, un matrimonio, podría estar incluso viviendo en la misma casa. Estar juntos, en proximidad uno al otro, pero sin embargo están llevando vidas separadas. Porque no hay realmente una intimidad espiritual entre ellos. Ahora, estos ejemplos creo que a nosotros nos hacen entender mejor esta diferencia, la diferencia entre lo que es la proximidad y la intimidad. No es lo mismo la proximidad, que la intimidad. Ahora, si esto es cierto y si esto tú y yo lo aplicamos a nuestra vida espiritual, entonces tú y yo debemos de entender de que, bueno, el hecho de que tú y yo estemos en el mismo lugar no necesariamente significa que tengamos una intimidad espiritual con la persona con la que está sentado al lado nuestro. Ahora, pero sin embargo, cuando la Biblia nos habla con respecto a esto, cuando la Biblia hace mención acerca de qué tan cerca debemos estar o qué tanta debe de ser la comunión con nuestros hermanos, la Biblia siempre nos anima a que debe de haber una cercanía, pero también una cercanía espiritual con respecto a la relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. Es más, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios, la palabra de Dios nos dice que tú y yo no solamente debemos estar en proximidad para con Dios, sino más bien que tú y yo debemos de cultivar una vida íntima o tener una relación espiritualmente íntima para con nuestro Padre, para con nuestro Dios. Tú y yo, es cierto, podemos estar en el mismo lugar, podemos estar en el mismo edificio, en la iglesia, adorando a Dios, pero aún así, si nos sentimos lejos o nos sentimos separados de Dios, entonces es porque tú y yo estamos en proximidad a Dios, pero no necesariamente estamos teniendo intimidad espiritual con nuestro Padre. Es más, si tú y yo podemos estar en el mismo lugar, podemos estar en el mismo edificio, podemos estar con la iglesia, un hermano al lado del otro, tú y yo podemos estar entre hermanos, pero espiritualmente estamos lejos. Estamos lejos de ellos, demostrando, aunque nos cueste admitirlo, demostrando que también estamos lejos de Dios. Porque no tenemos intimidad espiritual ni con nuestros hermanos, ni con nuestro Dios. Podemos estar en el mismo lugar, hermanos. Podemos estar en el mismo edificio, sentados uno al otro con la iglesia, llamándonos cristianos, pero viviendo una vida alejada o separada de Dios. En fin, si me entiendes la idea,
Podemos decir incluso, podemos tú y yo incluso podemos creer que estamos cerca o próximos de Dios, pero la realidad nos puede mostrar otra cosa, nos puede mostrar algo distinto. Y esto es que estamos lejos de Dios, simplemente porque en realidad no tenemos una intimidad espiritual con Él, una intimidad espiritual para con nuestro Padre, para con nuestro Dios. En ese sentido, si tú me acompañas en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, si me acompañas a buscar ese texto o este libro en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías capítulo 29, y te ubicas en el versículo 13, allí la palabra de Dios justamente nos da a entender lo mismo, o nos explica, en otras palabras, nos explica que justamente esto es cierto, es cierto que la proximidad no es lo mismo que la intimidad. Y en ese sentido, si has encontrado ese texto, dime amén para leerlo, amén. Isaías 29:13 en tu Biblia, búscalo por favor. Amén, ¿lo tienes ahí? Ok, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos ¿de qué? ¿De quién? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces la palabra de Dios lo que nos dice aquí, lo que nos enseña aquí es justamente con respecto a esto. Hace una diferenciación entre lo que es estar próximo o en la cercanía de Dios, entre lo que y tener una intimidad espiritual con nuestro Padre, con nuestro Dios. Ahora, cuando Dios por medio del profeta Isaías dice esto lo dice a su pueblo. Y básicamente su pueblo lo que estaba haciendo era lo que se suponía que debería de hacer. Es decir, venía al mismo lugar, estaban sentados uno al otro, de pronto estaban cantando las mismas alabanzas, estaban orando a Dios, estaban haciendo sacrificios a Dios, pero sin embargo Dios les dice, ok, es cierto, ustedes hacen esto. Hay proximidad entre ustedes y yo, pero realmente su corazón está lejos de mí. Y porque su corazón está lejos de mí, entonces no hay una relación espiritualmente íntima entre ustedes y yo. Sus labios pueden alabar a Dios, pero en realidad sus obras muestran lo contrario. ¿Por qué? Otra vez, porque sus corazones están lejos de Dios. Y en ese sentido, algo que debemos de decir con respecto a esto es que estar cerca de Dios, hermanos, tener una relación íntimamente espiritual con Dios, hermanos, empieza con el corazón. Empieza con el corazón. Tiene que empezar con el corazón. Debe de empezar con el corazón. Ahora, si esto es cierto, entonces, quiero animarte a hacerte esta pregunta. ¿Te atreves? Espero que sí. Si esta intimidad espiritual con Dios empieza con nuestro corazón, entonces la pregunta que quiero animarte a hacerte es, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca realmente estás de Dios? O dicho de otra manera, ¿qué tan cerca está tu corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está nuestro corazón de Dios? Ahora, ejemplos de esto, pues hay varios. Hay varios ejemplos que podemos tomar. Otra vez podemos tomar ejemplos de un matrimonio. Bueno, tranquilo, no vamos a hablar de tu matrimonio ni del mío, sino de otros matrimonios. Pero podemos tomar ejemplos de varios matrimonios. Por ejemplo, podemos tomar la situación cuando de pronto una pareja de esposos que al vivir juntos se empiezan a conocer y se dan cuenta que son un mundo, cada uno de ellos son un mundo distinto, un mundo totalmente distinto. ¿Te ha pasado eso? Ok. Pero esto es verdad, pero sin embargo, esta pareja de esposos, a pesar de que se dan cuenta de que son totalmente distintos, usan las diferencias para poder complementarse el uno con el otro. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca de esto, cuando, por ejemplo, vas a Génesis, y esto está en pantalla, lo puedes buscar en tu Biblia también, pero cuando vas a Génesis, cuando vas al capítulo 1 de Génesis, versículo 27, la palabra de Dios justamente afirma esto, que Dios ha creado al hombre y a la mujer, los ha creado, pero los ha creado diferentes. La Biblia afirma esto.
no son iguales. Pero sin embargo, cuando avanzamos en la palabra de Dios, cuando leemos Génesis 2, capítulo 2, versículo 18, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que si bien es cierto que el hombre y la mujer son diferentes, ambos pueden complementarse, a tal punto de que el uno puede ser la persona idónea para la otra y viceversa. ¿Por qué? Porque en su corazón han tenido la disposición de no solamente estar en proximidad uno al lado del otro, sino en su corazón han tomado la decisión de querer tener intimidad espiritual, de tener una relación espiritualmente cercana del uno con el otro, a pesar de las diferencias. Ahora, cuando avanzas, por ejemplo, cuando vas más hacia adelante en la Biblia, por ejemplo, encuentras este texto de Lucas 17:4. Y cuando la Biblia nos dice esto, cuando leemos el texto de Lucas 17:4, la Biblia habla acerca del perdón. La Biblia habla acerca del perdón, de cuántas veces debemos de perdonar. Y en ese sentido la palabra de Dios nos dice que debemos de perdonar infinitamente. Pero sin embargo, la razón por la que tomamos este verso de la palabra de Dios, hermanos, es que por el hecho de que tú y yo seamos diferentes, o mejor dicho, que una pareja de esposos sean diferentes, muchas veces, espero que no sean muchas, pero algunas veces se van a herir el uno al otro. Y si quieren estar juntos, simplemente juntos en proximidad, uno al lado del otro, sentándose en el mismo mueble, si quieren tener simplemente proximidad, entonces ninguno de ellos se va a pedir perdón. Pero si ambos en su corazón han tomado la decisión de que no solamente quieren estar próximos, próximo al otro, o simplemente juntos en el mismo cuarto, o en el mismo lugar, o en la misma cama, sino que quieren tener esta intimidad espiritual, entonces ellos van a hacer lo que la palabra de Dios les dice. Y esto es perdonarse. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón han tomado la decisión de no estar solamente compartiendo el cuarto, sino de estar juntos, pero también tener esa intimidad espiritual. Cuando vas luego a Marcos 8:36, la Biblia nos habla acerca de la prioridad que tú y yo debemos de dar a Dios. Pero esta es una prioridad que tú y yo debemos de dar a nuestros cónyuges. ¿Por qué? Bueno, porque si has decidido en tu corazón dar el tiempo, o has decidido en tu corazón estar, o no solamente estar cerca de ella por estar, sino más bien tener una intimidad espiritual con ella, entonces tú y yo lo que hacemos con nuestros cónyuges, ¿qué es? Darle prioridad. Darle prioridad. Al igual que damos prioridad a Dios, demos prioridad también a nuestros cónyuges. Porque no queremos solamente compartir el mismo cuarto otra vez, la misma casa, el mismo mueble, sino queremos tener una intimidad espiritual también con ellos. Ahora, hay más ejemplos que podríamos dar, como este que habla acerca de cómo debemos nosotros de amar a nuestras esposas y esposos. La Biblia cómo nos empieza a hablar acerca del momento en el cual, por ejemplo, María y José, ellos deciden servir a Dios juntos. ¿Por qué? Porque no solamente quieren estar juntos, sino quieren estar juntos espiritualmente hablando, tener una relación íntimamente espiritual, porque María no solamente fue la que es considerada herramienta de Dios o instrumento de Dios, sino también lo es José, y por eso podemos decir que José y María están sirviendo espiritualmente a Dios. También podríamos nombrar lo que la palabra de Dios nos habla en Colosenses o en Proverbios, o inclusive, en Proverbios 15:17 o en Proverbios 3:27, cuando nos habla justamente acerca de cómo tú y yo debemos de procurar tener este tipo de relación, una relación íntima, espiritualmente íntima, para con nuestros cónyuges. Ahora, la razón por la que hacemos mención de esto, hermanos, es simplemente porque la palabra de Dios, cuando nos habla a nosotros acerca de la relación que debemos de tener con nuestro Padre, con nuestro Dios, la palabra de Dios nos dice que no solamente debemos de tener una relación en proximidad para con Dios, no solamente debemos de alabar o de adorar a Dios con nuestros labios, sino más bien debemos de decidir en nuestro corazón debemos de tomar la decisión en nuestra mente y nuestro corazón de querer tener una relación íntima, espiritualmente íntima
para con nuestro Padre, para con nuestro Dios. Acompáñame a Hechos 17:27, por favor, que esto es lo que quiero compartir. Ya estamos llegando a la última parte de esta lección. Hechos 17:27, por favor. Hechos 17:27. ¿Por qué debemos hacer esto? O sea, es decir, ¿por qué la pregunta correcta no es qué tan cerca está Dios, sino ¿por qué decimos que la pregunta correcta es qué tan cerca estamos nosotros de Dios? Bueno, es la pregunta, creo que este texto de Hechos 17:27 claramente nos puede dar una respuesta a esa pregunta. Nos puede dar respuesta de por qué tú y yo debemos de preguntarnos qué tan cerca nosotros estamos de Dios, en vez de preguntar qué tan cerca está Dios de nosotros. Ahora, si estás ahí en ese versículo 27, la palabra de Dios nos dice esto. Bueno, déjenme ubicarlo también. Hechos 17:27, la palabra de Dios dice esto. ¿Está ahí, hermano? Amén. Ok, leamos este verso juntos, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente, hablando de Dios, aunque ciertamente Dios no está, ¿qué? De cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Si esto es cierto, entonces la pregunta correcta es, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios nunca se ha alejado de nosotros. Y si Dios nunca se ha alejado de nosotros, entonces, ¿qué tan cerca estamos tú y yo de Dios? ¿Qué tan cerca está nuestro corazón de Dios? Ahora, ¿cómo puedo? Ahora, yo sé que internamente debo de hacer esto. Internamente, mi corazón y mi mente, yo sé que debo de tomar esa decisión de tener esta relación íntimamente espiritual con Dios. Sé que debo de hacer esto. Pero ¿cuáles son las señales externas? Es decir, externamente, ¿cómo podría mostrar yo? ¿Cómo podría decir que un cristiano, una persona está cerca, no solamente en proximidad de Dios, con Dios, sino también teniendo una relación íntimamente espiritual con Dios? Bueno, hay diferentes maneras en que tú y yo podemos mostrar esto. Y creo que de estas cosas tú y yo podemos hacer mención, como por ejemplo conociendo a Dios porque leemos su palabra. O por ejemplo, perdonando, pidiendo y aceptando el perdón de Dios porque quieres estar junto a Él. O por ejemplo, comunicándote con Dios, pero por medio de la oración. Porque quieres tener esta relación, mantener esta relación con Dios. O sirviendo a Dios junto. O alegrando el corazón de Dios, porque estás haciendo su voluntad. O buscando a Dios para enfrentar los diferentes desafíos que la vida nos trae. O agradeciendo, recibiendo sus bendiciones con gratitud. O incluso sacrificando. Estar dispuesto a sacrificarnos, o sacrificar lo que tenemos, las cosas materiales, solamente por querer estar junto a Él. Hay muchas cosas como tú y yo podemos mostrar esto. Y podemos mostrar esto, y la razón por la que resaltamos esto de mostrar qué tan cerca estamos tú y yo de Dios es porque Hechos 17:27 nos dice que Dios nunca se ha alejado de nosotros. Dios está allí, Dios ha estado allí, Dios está allí, Dios va a estar allí. Pero qué tan cerca estamos tú y yo de Dios. Bueno, mientras estaba meditando acerca de esto vino a mi mente. Bueno, algunos de ustedes saben que he estado predicando en otras iglesias. Antes de estar aquí en Madison, en Alabama, en Perú, estábamos predicando. Y se vino a mi mente el recuerdo, mientras estudiaba esto, el recuerdo de un hermano que se acercó a mí después del culto, después del sermón, y me dijo algo: hermano, me voy a ir de vacaciones. Ok, esto no sucedió aquí, por si acaso, para que no nos cambie el rostro. Pero vino a mí y me dijo: hermano, me voy a ir de vacaciones, voy a tomar un break de mi trabajo.
Ok, muy bien. Bueno, gracias por comentármelo, gracias por decírmelo. Y bueno, nos despedimos, nos saludamos, nos despedimos. Pues la siguiente semana el hermano no vino a la iglesia. Ok, bueno, algo habrá pasado. Y la siguiente semana tampoco vino a la iglesia. Pero resulta que un hermano lo vio en la calle. Lo encontró en la calle al hermano y lo saludó. Era su hermano en Cristo. Lo saludó como normalmente lo saluda. Lo saludó y le dijo: oye, hermano, te extrañamos en la iglesia. ¿Por qué no has podido venir? ¿Estás bien? ¿No? ¿Te podemos ayudar? El hermano dijo: no. Lo que pasa es que yo estoy de vacaciones. Y yo ya le he dicho al predicador que estoy de vacaciones. Entonces el hermano viene a mí y me dice: hermano, pero esto es lo que me ha dicho. Incluso ya me ha dicho que tú ya le has dicho que ya te ha dicho a ti que está de vacaciones. Dijo: claro que me dijo que está de vacaciones, pero está de vacaciones de su trabajo. Nunca pensé que él quería irse de vacaciones de la iglesia. Nunca pensé que quería irse de vacaciones de Dios. Ahora, la razón por la que esto vino a mi mente es porque Dios nunca se aleja de nosotros, pero sin embargo, tú y yo, lamentablemente, hay muchas cosas que nos tientan a nosotros para alejarnos de Dios. Para alejarnos de Dios. Por ejemplo, una de esas razones podrían ser las muchas cosas en las cuales tú y yo nos involucramos. Por ejemplo, una de ellas podría ser el pecado. El pecado puede ser algo que a nosotros nos aleja de Dios. O en todo caso también pueden ser las distracciones, las redes sociales, el Netflix, incluso hasta las amistades. Pueden ser cosas que a nosotros nos alejan de Dios. Incluso pueden ser las ocupaciones que tú y yo tenemos, las ocupaciones, las responsabilidades como el trabajo, como incluso la familia. Pueden ser cosas que nos alejan de Dios, las tentaciones del diablo. Las tentaciones del diablo, las mentiras que pone el diablo en nuestra mente y corazón, pueden ser cosas que nos pueden alejar de Dios. En ese sentido, si este es el caso de alguien que conoces, o si este es el caso tuyo, si este es nuestro caso, entonces lo que queremos decirte hoy es que si es por el pecado que te has alejado por Dios, vuelve, acércate, regresa a Dios. Si es a causa de las distracciones, redes sociales o el Netflix, pide perdón, vuelve a Dios, acércate a Dios. Si es a causa de las tentaciones del diablo, sembrando mentiras en tu mente y en tu corazón, y aún por medio de otras personas, resiste, permanece, pero no te vayas. Acércate a Dios. Acércate a Dios porque Dios nunca se ha alejado de ti, hermano. Acércate a Dios porque Dios nunca se va a alejar de ti. En ese sentido, si todavía te estás preguntando, ¿quién se fue? ¿Se fue Dios o me fui yo? Entonces, la Biblia a nosotros nos da este texto que nuestro hermano ha leído en la lectura bíblica, que está en Santiago 4:8. Si eres tú, si he sido yo, si somos nosotros los que nos hemos ido, entonces Santiago 4:8 nos dice esto. Búscalo, léelo. Santiago 4:8 nos dice a nosotros: acércate a Dios para que Dios se acerque a ti. Dios no se ha alejado, pero si tú y yo nos hemos alejado, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Es tiempo que de pronto es tiempo de que si queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces no dejemos que el pecado sea lo que nos distancia de Dios. Es tiempo de que si queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, es tiempo entonces que tú y yo nos dejemos engañar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos que nos hacen pensar o sentir que Dios no está cerca de nosotros. Es tiempo incluso de dejar de engañarnos otra vez por las mentiras del diablo, haciéndonos creer que Dios se ha alejado cuando la palabra de Dios, cuando Dios mismo nos dice que Él nunca se va a alejar de nosotros. Es tiempo de que tú y yo oremos por esto. Oremos por nuestros hermanos, hermanas que por alguna razón están lejos. Por alguna razón se han alejado de Dios. Oremos por ellos.
Oremos por ellos para que se acerquen, para que vuelvan y que nunca más se aparten de Dios. Si esta persona eres tú, voy a orar por ti, para que te acerques a Dios. Y si esa persona puede ser yo en algún momento, puedo ser yo en algún momento, ora por mí, para que no me aleje de Dios. Y si me alejo, ora por mí para que pueda regresar. Oremos por esto. Cuando vayamos a casa, oremos por esto. Y en segundo lugar, un buen texto que nos va a hacer recordar muy bien de esto que hemos aprendido hoy día, pues es Santiago 4:8. Porque allí la palabra de Dios nos dice esto: si te has ido, regresa. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Entonces, después de orar, vamos a leer y memorizar esto de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, la manera de poner en práctica esas cosas que hemos aprendido, creo que tú y yo la podemos intuir, pero igual las vamos a decir. No te dejes engañar por tus emociones o sentimientos. No, deja de pecar y acércate a Dios. Deja que las distracciones se acerquen a Dios. Acércate a Dios. Resiste, lucha contra las mentiras del diablo y acércate a Dios. Habla, perdona y acércate a tu cónyuge, si en el caso que es algo que tenemos que hacer. Habla, perdona y acércate a tu hermano en Cristo, si esto es algo que debemos de hacer. Habla, perdona y acércate a Dios. Porque si tú y yo nos acercamos a Dios, entonces Dios se acercará a nosotros. Y esto es lo que la Biblia nos dice y esto es lo que queremos hacer, hermanos. Amén. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras nosotros meditamos acerca de esto y ponemos en práctica lo que aprendimos en la palabra de Dios, hoy día queremos invitarte a que tú puedas acercarte a Dios. Que no solamente vivas una vida en proximidad de Dios, no vivas una vida de pronto en la cual puedas estar en el mismo lugar que Dios, sino más bien que tengas una vida en la cual puedas tener esta intimidad o esta relación espiritualmente íntima con Dios. Y para eso la palabra de Dios nos dice que tú por medio de Cristo puedes tener esta relación espiritual con Dios. Si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús delante de los demás, para que luego te bautices, imitando la muerte y sepultura y resurrección de Jesús, tú puedes empezar a tener esta relación. No una relación próxima a Dios, sino una relación íntimamente espiritual con Dios. Si hoy día quieres bautizarte, podemos ayudarte con esto. Si hoy día quieres acercarte y volver a Dios, la iglesia puede orar por ti para que puedas reconciliarte con Dios y puedas acercarte a Él. Por lo demás, si deseas bautizarte, también podemos hacer eso por ti. Pero por lo demás, la iglesia se va a poner de pie y cantar esta alabanza a Dios, mientras algunos deciden pasar al frente, ya sea para recibir oración, reconciliación o desean bautizarse. Que Dios les bendiga, hermanos. Te llama Jesús, imitación de tu amor, porque le dejas en mano llama, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida. Olvídate hoy, siempre ganando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas de misericordia, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, bendiga, convídate hoy. Buenos días, hermanos.
Fantástica, tremenda estuvo la predicación del hermano Beto. Le damos gracias a Dios por escuchar este mensaje. Hacémonos una pregunta individual cada quien. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de Dios? Fue una predicación que a mí me llegó y espero Dios en mí ponerla en práctica en mi vida, ¿verdad? Y espero que también cada uno de nosotros, hermanos, qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de Dios. Estamos aquí, estamos haciendo las cosas bien. Preguntémonos unos a los otros, ¿verdad? Si hemos ofendido a algún hermano, si tenemos algo, pedirnos perdón. Como también dijo el hermano, a veces estamos a punto, han estado gente a punto de tirar la toalla, es cuando debemos fortalecernos más y aferrarnos más a Dios y pedir perdón por lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste aquí, Señor, estar este momento, Padre. Abriste nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para que tu palabra, Señor, entre en nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias por este momento. También te pedimos por los hermanos que no pudieron venir, no pudieron asistir, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, en nuestros países, nuestras ciudades, Señor, donde estén. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por los enfermos. Te pedimos por los que no tienen un empleo, Señor. Tú llévales un empleo, Señor. A los que no tienen un sustento, un abrigo, un techo, Padre, sé tú con ellos. También, Padre, te pedimos por los hermanos que han viajado, Padre, por diferentes razones, Señor, por salud, por su enfermedad. Te pedimos por ellos, Señor. Sé tú con ellos. Por los hermanos que están de regreso, Padre, que salieron de vacaciones y tú los trajiste con bien. Gracias, Señor. Gracias te damos porque a nuestros hermanos que has bendecido con trabajo, con sustentos, Padre. Te damos gracias por todas esas bendiciones, Señor, que nosotros somos testigos que hemos visto en nuestra iglesia, Padre, todas las bendiciones que tú has derramado en cada una de nuestras familias, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado. Somos seres humanos y reconocemos ante ti, Padre, que somos pecadores y te hemos fallado, Padre. Pero te pedimos perdón, Señor. Te pido que ahorita, Señor, que vamos a ser despedidos de este edificio, Señor, tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, o a diferentes puntos donde vayan a ir cada uno, Señor, sé tú con ellos, Padre. Vamos a ser despedidos de este lugar, Señor, mano de tu presencia, Padre, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a salir adelante y crecer en ti, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.